Ya, ya, doctora, ya. Vamos a avanzar el tema del día de hoy, el tema número 13, referido al contrato de compraventa. Y vamos a hacer mención al antecedente de este tipo de contrato que tiene su antecedente en la permuta, ¿no? La permuta lo que se hace es un trueque, ¿no? De las cosas. Tú me das un vehículo, yo te doy otro vehículo, un intercambio de cosas. Pero en lo que es en la compra-venta, este contrato se transfiere un derecho a otra persona a cambio de un precio, de una suma de dinero. Esta evolución que ha tenido la permuta se da por la creación, la invención de la moneda, ¿no? Que da lugar a este tipo de contrato que es la compraventa. ¿Qué es la compraventa? Es un contrato en virtud del cual el vendedor transfiere el derecho de propiedad de una cosa o un derecho al comprador a cambio de un precio. ¿Qué nos dice nuestro Código Civil sobre este contrato? En el 584 señala, la venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero. No solamente realizamos contratos de compra-venta de bienes muebles o de bienes inmuebles, también los podemos realizar de acciones, ¿no? A eso se refiere que no solamente se transfieren derechos, sino también se pueden transferir un derecho sobre una cosa. En este caso, una acción es un título valor que se puede vender también a través de este contrato de compra-venta. ¿Y cuál es su función esencial de este contrato? Es la transferencia de un derecho de propiedad a cambio de un precio. Siempre tiene que ser un precio en dinero, porque esa es la característica de este tipo de contratos, ¿no? No se puede pagar una casa con un vehículo, se puede hacer en este, ¿por qué? Porque sería una permuta, ¿no? Si hacemos, digamos, ese contrato de un bien inmueble por un vehículo, no estaríamos haciendo un contrato de compra-venta, estaríamos haciendo un contrato de permuta. Y como hemos dicho, este contrato de compra-venta es una evolución de la permuta y tiene esa característica, ¿no? Que se pague esa transferencia en dinero. Entonces, no podemos hacer un contrato de compra-venta dándonos cosas, ¿no? Sino que tiene que ser esa transferencia de ese derecho a cambio de un precio en dinero. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir nuestro contrato de compra-venta? Debe cumplir los del 452, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Más adelante vamos a avanzar o vamos a desarrollar por qué establecemos la forma como un requisito más del contrato de compra-venta, siendo que este contrato es consensual, que se perfecciona con el consentimiento. A propósito, ¿qué es el consentimiento? Es la conjunción de esas voluntades, ¿no? Del vendedor y del comprador. Recuerdan ustedes que hemos avanzado que la oferta por sí sola no va a perfeccionar el contrato. Se necesita de la aceptación de la otra parte, ¿no? Incluso cuando nace una oferta, esta no se podrá revocar siempre que esa aceptación llegue a oídos de ese oferente, ¿no? También hemos hablado que en el tema del consentimiento es preciso determinar el momento y lugar de la formación del contrato, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque así se va a poder determinar la jurisdicción y la competencia en caso de que surjan problemas de ese acto jurídico, ¿no es cierto?, de ese contrato. Además, hemos avanzado que es importante más aún establecer ese momento y lugar de formación del contrato entre personas no presentes, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta de dónde nace la oferta, ¿no? Nace una oferta en la ciudad de Sucre, venta de computadoras, hay un interesado en la ciudad de Potosí, que llama por teléfono, coordinan el modelo de la computadora, las características de la misma. ¿De dónde está saliendo la oferta? Está saliendo de la ciudad de Sucre. Entonces, ¿dónde estará la jurisdicción y competencia? Aquí en el Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Sucre. Cualquier problema que pudiera surgir, entonces aquí estará la jurisdicción y la competencia. Esto lo hemos analizado anteriormente en ese tema del consentimiento, ¿no? Y está a partir del 455 al 462 en nuestro Código Civil. El objeto, ¿qué es el objeto? Al objeto igual lo conocemos como la cosa, ¿no? Es la prestación de vida. Aquí en este tipo de contrato de compra-venta va a haber dos tipos de objeto, ¿no? De objeto, uno referido a la transferencia de ese derecho y otro
que será el precio, ¿no? El precio en dinero. Este objeto, de acuerdo al 549, que nos habla de la nulidad del contrato y que lo hemos avanzado en la anterior clase, en los incisos 1 y 2 nos establece, ¿no?, que ese objeto en nuestro contrato tiene que estar presente y tiene que existir. Si no está presente, si no existe ahí al momento de la formación del contrato, debe existir aún sea en el futuro, ¿no? Debe ser determinado o determinable, de propiedad de quien lo transfiere, debe estar dentro del comercio humano. Si cumplimos con estos requisitos del objeto en un contrato, ese contrato estará bien hecho, no podrá ser susceptible de nulidad, ¿no? Por tanto, tenemos que cumplir estos requisitos también a la hora de determinar, a la hora de formar nuestro contrato de compra-venta, refiriéndonos al objeto, ¿no? ¿Qué va a suceder si existe una pérdida total de ese objeto? El contrato será nulo. Compro un vehículo, ese vehículo perece totalmente, ese contrato será nulo. Pero, ¿qué sucede si perece, pero parcialmente? Si existe una pérdida parcial. El artículo 600 en su parágrafo 2 nos establece que ese comprador tendrá dos opciones. Si la cosa perece solo parcialmente, el comprador puede elegir entre la resolución del contrato y la reducción del precio. Se podrán entregar lo que se hubieran dado, ¿no? Si opta por la resolución del contrato o finalmente pedirle una rebaja en el precio. Ese vehículo está golpeado, necesita ir al chapista, se ha desgastado la pintura, ha perdido una llanta, un poco golpeado está el chasis, entonces podrá pedir la rebaja del precio o podrá pedir la resolución del contrato, ¿no? Devolverse lo que se hubieran entregado a la hora de suscribir ese contrato porque el objeto se ha perdido parcialmente. ¿Qué nos dice el 594 sobre la venta de cosas futuras? ¿Se pueden vender cosas que todavía no existen? Sí. Podemos comprar un departamento que todavía no ha sido construido en un condominio. El 594 nos habla de la venta de cosa futura o de derecho futuro y nos dice si el objeto de la venta es una cosa futura o un derecho futuro, la adquisición de la propiedad o el derecho tiene lugar cuando una u otro llega a tener existencia, a menos que el comprador haya asumido el riesgo y las partes hayan concluido un contrato aleatorio, la venta es nula si la cosa o el derecho no llega a existir. Entonces, si ese contrato de compra-venta se ha establecido un objeto que tiene que existir en el futuro, si este no llega a existir, ese contrato de compra-venta será nulo, ¿no? Es necesario determinar ese objeto, ¿no? En su género, en su especie y cantidad. El 486 de nuestro Código Civil nos establece que cuando no podamos determinar específicamente la especie sobre lo que estamos contratando, tenemos que por lo menos hacer mención al género, ¿no? Si vamos a realizar un contrato de compra-venta sobre maíz, el género es maíz, la especie será maíz blanco, será maíz amarillo, y la cantidad, ¿cuánto de cantidad, cuántos quintales vamos a comprar? Es necesario también determinar esa cantidad, porque si no lo hacemos, no estamos determinando bien el precio y no se podrá, ese contrato será nulo. Por eso es importante determinar también la cantidad, la especie, el género de ese objeto de nuestro contrato de compra-venta. Las partes son las que tienen que determinar, no el juez. El juez no está para modificar contratos donde se han obviado aspectos, ¿no? El juez nunca podrá determinar ese objeto que no ha sido bien descrito en un contrato. El juez lo que podrá hacer será la interpretación de ese contrato si acaso faltara algo, ¿no? Tendrá que buscarle un sentido, ¿sí? Las partes deciden hacer uso del mismo para buscar una equiparación de sus prestaciones, buscar que el juez, el tercero imparcial, dicte una resolución a favor, pero lo ideal como abogados, nosotros tenemos la obligación de que ese objeto esté bien determinado, bien, o sea, tenemos que cumplir esas características, ¿no? De su especie, su género, su cantidad. Esto puede suceder también, otro ejemplo,
sobre la determinación de la especie, del género. Puede ser que querramos comprar un caballo de carrera. Nosotros no podemos saber, ¿no?, cuál es el caballo ideal para hacerlo correr en estas carreras. Entonces, si no sabemos, podemos buscar a la ayuda de un tercero, ¿no?, un veterinario, a una persona que tenga conocimiento para que nos diga específicamente cuál será la mejor, ¿no?, la mejor, el mejor pedigrí de este animal, ¿no? El caballo, el género, la especie, Lanzan, creo que se denomina esa especie exclusiva para este tipo de carreras. Si no tenemos ese conocimiento, podemos acudir a un perito, a un conocedor de este aspecto para que nos ayude a determinar específicamente ese objeto sobre el cual vamos a suscribir ese contrato de compra-venta. Tiene que estar dentro del comercio humano, ¿no? El 593 de nuestro Código Civil nos dice: pueden venderse todas las cosas o derechos, la enajenación de los cuales no esté prohibida por la ley. ¿Será que podemos vender bienes públicos como una plaza, como una acera, como una cancha pública? No lo podemos hacer. Esos son de orden público. No podemos vender el estado civil. No puedo comprarle el solterío a mi hermana para salirme el día viernes a parrandear. Son cosas que están fuera del comercio humano. No puedo comercializar marihuana o cocaína porque atenta contra la salud pública. Son sustancias controladas. Entonces, ese objeto sobre el que vayamos a suscribir nuestro contrato de compra-venta tiene que estar dentro del comercio humano. Quien transfiere debe ser el titular de ese derecho, ¿no? En el ejemplo de que los poseedores será que pueden vender, suscribir un contrato de compra-venta, de acuerdo al 595, pues sí, lo pueden hacer. Cuando se vende una cosa ajena, el vendedor queda obligado a procurar la adquisición de dicha cosa en favor del comprador. En estos casos donde se realiza la compra-venta por un poseedor, vendo un vehículo, todos los papeles están a nombre de José Pérez y yo soy María Castro, me nace una obligación como vendedora asegurar que ese comprador tenga la minuta definitiva firmada por ese titular de ese derecho. Aquí no se está transfiriendo el derecho real, está surgiendo una obligación de parte del vendedor porque está vendiendo una cosa ajena, no es el titular de ese derecho. Entonces, surgirán de este contrato esa obligación que tendrá que cumplir ese vendedor, ¿no? Asegurar que la otra parte reciba esa minuta definitiva, adquiera ese derecho propietario, se transfiera ese derecho a favor del comprador. ¿Este contrato de compra-venta puede recaer sobre cosas indivisas? Pues sí. Vamos a poner el ejemplo de que existe una propiedad, un bien inmueble de 150 metros cuadrados, existen 5 copropietarios. Si todos acuerdan, pueden realizar todos la venta de ese bien inmueble porque es indivisible. Estamos hablando de 150 metros cuadrados. Entonces, venderán y se repartirán el dinero, ¿no? El precio. Pero puede ser que exista oposición de los mismos, entonces pedirán al juez que ese inmueble sea vendido mediante subasta pública, ¿no? Entonces la compraventa también recae sobre cosas indivisas. La compraventa también podrá recaer sobre la herencia. El 1004 de nuestro Código Civil establece que no se puede disponer de bienes que todavía no sean heredado, no abierta la sucesión, no se puede disponer de estos bienes. Sin embargo, existen excepciones, ¿no? El 1005 del Código Civil nos establece que la persona puede hacer una disposición de sus bienes cuando no teniendo herederos, puede hacer uso de la compra-venta y realizar estos bienes. Le quisiera dar lectura a este artículo. Aquí está. El 1005 nos dice: excepción al contrato sobre sucesión futura. Es válido el contrato por el cual una persona compromete la parte o porción disponible de su propia sucesión. No teniendo herederos forzosos, podrá disponer por contrato de la totalidad o parte de su propia sucesión. Entonces, este contrato de compra-venta puede recaer también sobre bienes de la herencia, ¿no? En la práctica, si alguien quisiera vender su alícuota aparte no abierta a la sucesión, se podría hacer un contrato de promesa de venta futura, ¿no? Puede ser que una persona quiera vender sus 20 metros cuadrados que le va a tocar de su herencia a su hermano. Entonces puede haber un contrato preliminar que se perfeccionará
una vez que se abra la sucesión, ¿no? Que fallezca la persona, el de cuyos en realidad. También esta venta sobre bienes hereditarios se puede realizar sobre la universalidad o por alicuotas o una parte de lo que se está heredando, ¿no? El artículo 1000 que nos habla también de las formas, aquí está, de la apertura de la sucesión, ¿no? Eso se va a aperturar la sucesión con la muerte real o presunta. El precio es otro objeto de la compraventa. Hemos dicho que habían dos, ¿no? El de transferir ese derecho y el precio, que se va a traducir en el pago en dinero. Es necesario también determinar ese precio en el contrato de compra-venta. Se tendrá que determinar cuánto es el monto. $10,000, 15,000 bolivianos. ¿Cuánto es el monto de ese dinero, de ese precio que se está recibiendo por la transferencia de ese derecho? También es necesario establecer que el pago se está haciendo en moneda de curso legal y corriente, sea nacional o extranjera. Es preciso hacer esa determinación en el contrato de compra-venta y además puntualizar cómo se está pagando la totalidad, se está pagando a cuotas, el comprador está entregando esa suma de dinero, el vendedor se encuentra satisfecho y si se está pagando a cuotas, ese deudor tiene el derecho de pedir un recibo, ¿no? Podrá ser a mano, podrá ser un recibo de talonario sobre el pago que está realizando si ese contrato de compra-venta se va a realizar a plazos o a cuotas, a 2, 3 plazos, pero es necesario determinar ese precio. Otro requisito del 452 que debe cumplir nuestro contrato de compra-venta es la causa. En este contrato de compra y venta, la causa del negocio jurídico de las obligaciones siempre será la misma, aunque compremos bienes muebles, bienes inmuebles. ¿Qué buscan las partes? Una parte siempre va a buscar adquirir ese derecho propietario y la otra parte siempre va a buscar lo mismo, que se le pague el precio, ¿no? En dinero. Cuando hablamos de la causa de los contratos, nos vamos a la parte psicológica, ¿no? Al móvil. ¿Qué está buscando esa persona comprando ese inmueble? ¿Quiere vivir ahí? ¿Quiere alquilar ese inmueble que está comprando? ¿Vivirá con su familia? ¿Hará refacciones? ¿Lo volverá a vender? Entonces, la causa del contrato, el móvil psicológico, a eso se refiere, ¿no? Aquí está claro en nuestro contrato de compra-venta. Las partes que van a participar de él van a buscar siempre lo mismo en ese tipo de negocio, ¿no? Y la forma, hemos hablado que nuestro contrato de compra-venta es un contrato consensual que se perfecciona con el consentimiento. Es decir, que no tiene ninguna formalidad, pero para fines de oponibilidad, para el fin de realizar la transferencia e inscribir nuestro derecho propietario, nuestra titularidad, tenemos que cumplir las exigencias que en la vida práctica se nos exige, ¿no? Por lo cual, un contrato de compra-venta sobre bien inmueble se tendrá que hacer mediante una minuta dirigida al señor notario, mediante documento público o documento privado reconocido en sus firmas y rúbricas. Una vez que se nos dé nuestro protocolo, iremos a la alcaldía, pagaremos el impuesto a la transferencia y posteriormente nos dirigiremos a Derechos Reales para inscribir nuestra titularidad sobre nuestro derecho propietario. En el caso de vehículos, existe un decreto supremo, el 05608, del 21 de octubre de 1960, vigente, que establece que ese contrato de compra-venta de vehículo, para hacer este trámite de transferencia, deberá realizarse mediante una minuta, ¿no? Mediante un documento público dirigido al señor notario de fe pública. Entonces, para fines de oponibilidad, para registrar nuestro derecho propietario, tenemos que seguir estos pasos. Bueno, realizado ya nuestra minuta de compra-venta, otorgándose ya nuestro protocolo por la notaría. En el caso de vehículos, tenemos que ir posteriormente a la alcaldía, pagar nuestro derecho, nuestro impuesto a la transferencia y después irnos a tránsito, ¿no? Para recabar esa resolución de tránsito. Entonces, si bien hablamos de un contrato consensual, repito, reitero, para fines de oponibilidad, debemos cumplir estos requisitos que ya lo hemos hablado. Habríamos terminado con el tema del día de hoy, que es la compraventa, entonces voy a dar paso a las preguntas.